Hola, bienvenidos a la clase Sistema Óseo de su diplomado Nutrición y Nutracéuticos. Vamos a comenzar. Espero que se encuentren muy bien. Y vemos por esa parte qué es el sistema óseo, ¿vale? El sistema óseo, estamos hablando del tejido, específicamente como su nombre lo dice, óseo, ¿ok? Que constituye aproximadamente el 18% del peso corporal y desempeña ciertas funciones específicas, ¿no? Nos da sostén, nos da protección, nos da asistencia en el movimiento, mantiene la homeostasis mineral, ¿vale? Nos ayuda en el almacenamiento y liberación de ciertos minerales que ya no necesita nuestra estructura ósea, nos ayuda a la producción de células sanguíneas e incluso también, que ahorita lo vamos a ver, y nos ayuda en el almacenamiento de triglicéridos. No únicamente nos brinda sostén, ¿no? Y protección, sino más bien tiene más funciones muy importantes que deberíamos de saber. Ahora, ¿cuáles son las células del tejido óseo? Hablamos de 4, específicamente las primeras que vemos del lado izquierdo de la diapositiva en la parte superior. Vemos células osteogénicas. Estas células osteogénicas van a sufrir una división celular y las cuales van a generar osteoblastos. Las células osteoblastos son células que van a ayudarnos a formar tejido óseo, son las que sintetizan y van a secretar fibras de colágeno, ¿vale? Ahora bien, los osteocitos son otro tipo de células, que estas células son células maduras, ¿no? Que la principal función de ellas es mantener específicamente el metabolismo, ¿va? Del tejido. Hablamos que mantiene el metabolismo regular a través del intercambio de nutrientes y productos metabólicos de la sangre. Estos osteocitos son los que se encargan de decir, sí, tú pásale zinc, tú, cierta cantidad de calcio, ya no me sirves, ahora vas para afuera. Y los osteoclastos son células que deshacen el hueso o llevan a cabo una resorción ósea, ¿vale? Ya que ellos van a liberar ciertas enzimas que van a tener ácidos que degradan las fibras de colágeno y disuelven las sales minerales, ¿vale? Ahora, ¿cuál es la estructura del hueso? Podemos ver que tiene una epífisis en el lado izquierdo. Podemos ver una epífisis proximal y una epífisis distal. Son los extremos, ¿vale? Del hueso. Está una metáfisis, que la vamos a poder ver aquí si ven mi cursor, de acá. Esas metáfisis son las regiones del hueso maduro, ¿vale? En las que se van a unir la diáfisis, que es la parte central, es el cuerpo del hueso, ¿vale? También nuestro hueso tiene cartílago articular, ¿vale? Que lo podemos ver aquí, si ven igual mi cursor, y en la parte de abajo. Este cartílago articular cubre la región de la epífisis, donde el hueso se va a articular con otro hueso. Este es el periósteo, aquí lo podemos ver, es una pequeña capita, ¿vale? De tejido conectivo que va junto con los vasos sanguíneos acompañantes, va a recubrir la superficie ósea. Vemos una cavidad medular que va a ser un espacio, ¿vale? En medio, dentro del hueso, que vemos, perdón, es un espacio cilíndrico, vacío dentro de la diáfisis, que en las personas adultas contiene médula ósea amarilla, o sea, médula ósea adiposa. Y también va a tener vasos sanguíneos. Está el endostio, ¿vale? Que aquí lo podemos ver, es otra pequeña laminilla, una membrana que va a revestir la cavidad medular, ¿vale? Contiene una sola capa de células que van a ayudar a formar el hueso y tienen escaso tejido conectivo. Ahora, está el tejido óseo compacto y el tejido óseo esponjoso. Esos son tipos de tejido del hueso. El tejido compacto óseo va a tener ciertos espacios o pocos espacios y es el componente más fuerte del tejido óseo. Se encuentra por debajo del periósteo de todos los huesos, brinda protección y soporte, ¿vale? Me voy a adelantar un poquito y podemos ver aquí tejido óseo compacto, ¿vale?
en la parte de la imagen, del lado derecho, pueden ver mi cursor, tejido óseo compacto, no va a tener esas como porosidades que tiene el tejido óseo esponjoso, que aquí lo podemos ver, tejido óseo esponjoso, y vemos que está compuesto por laminillas dispuestas en un patrón irregular de finas columnas denominadas trabéculas, ¿vale? Cuando hay osteoporosis, por ejemplo, esas trabéculas suelen ser muy delgaditas y es lo que predispone a una fractura más pronta, ¿no? Ahora, el tejido óseo se va a dividir en sistema o esqueleto axial o esqueleto apendicular. El esqueleto axial es el que vemos del lado izquierdo, que va a constar como la parte central de nuestro cuerpo, en la cual tenemos cráneo, cara, huesos yoideos, huesillos auditivos, columna vertebral, ¿vale? Nuestro tórax, ¿va? Que el tórax va a estar compuesto por el esternón y va a estar compuesto por las costillas. Está el esqueleto apendicular van a ser nuestras extremidades superiores e inferiores, pero también hablamos de cinturas escapulares, que son los hombros, que van a estar conformados por clavícula, ¿vale? Aquí se puede ver, y escápulas, ¿vale? Extremidades superiores, el húmero, vayan viendo mi cursor, el cúbito, el radio, los carpos, los huesos metacarpianos, perdón, están aquí, huesos metacarpianos, y las falanges, que son las de los dedos. Están las cinturas pelvianas, la cadera, ¿no? La pelvis, y están el hueso coxal, o el coxis, que es aquí en medio. Extremidades inferiores, está el fémur, la rótula, está el peroné, el huesito delgadito, del lado izquierdo de nuestra pierna izquierda y del lado derecho en la pierna derecha. Está también la tibia, ¿vale? Están los tarsos, metatarsos y las falanges, que vendrían siendo los huesos. Perdón, los dedos. Ahora, los huesos son duros y resistentes, ¿verdad? Y se van a conectar entre sí, ¿va? Pero ahorita vamos a ver cómo se van a conectar. Y esos huesos van a tener, va a haber diversos tipos de huesos, los cuales vamos a encontrar huesos largos con una longitud mayor que la anchura que ellos tienen, planos, su longitud y anchura van a ser muy similares, los cortos, que su longitud, espesor y anchura van a ser similares, el hueso, sesamoideos, perdón, huesos pequeños, huesos irregulares son aquellos que no van a entrar en ninguna de las categorías anteriores. Aquí podemos ver los huesos largos, pueden ser el fémur, peroné, tibia, el húmero, radio, cúbito, metacarpianos, metatarsianos en los pies, falanges, dedos, manos y pies. Están los huesos planos, que estaríamos hablando de escápulas, esternón, huesos craneales, costillas, huesos cortos como los tarsianos, ¿vale? Los carpianos o carpos y tarsos. Están los huesos sesamoideos como la rótula, y tenemos también huesos sesamoideos, huesos pisiforme, por ejemplo en la mano, aquí está un hueso sesamoideo también, entre algunos otros que son pequeños. Y tenemos los huesos irregulares como las vértebras y el sacro, que no entran en ninguna de las demás categorías. Ahora, la irrigación e inervación del hueso, podemos ver los vasos sanguíneos contienen médula ósea roja, ¿vale? Ellos van a estar muy irrigados y muy inervados, ¿vale? Aquí podemos ver el periósteo está inervado por abundantes nervios sensitivos, los cuales transmiten sensación de dolor. Es por eso que nosotros, cuando tenemos una fractura, nos duele muchísimo, o nos golpeamos un hueso y nos duele bastante, ¿no? Uno de los huesos que en ocasiones están más expuestos o que los golpeamos y nos duelen es el de la cresta ilíaca, ¿no? Donde decimos es la cadera. Ahí ese huesito que nosotros tenemos, generalmente cuando nos golpeamos nos duele bastante, o cuando nos golpeamos el codo, ¿verdad? También, que son los que más nos podemos tener expuestos. Ahora, el proceso mediante el cual se forman los huesos se va a denominar osificación.
¿va? O también denominado osteogénesis, ¿vale? Y el hueso se va a formar en 4 situaciones de la vida. 1. Formación de hueso embrionario y fetal. Crecimiento óseo durante la lactancia, la infancia y la adolescencia, hasta llegar a la edad adulta. Una remodelación ósea, un reemplazo de hueso nuevo a lo largo de la vida y la consolidación de fracturas, ¿vale? Ahora, aquí agregué un extra en cuestión de actividad física y tejido óseo, en el cual podemos ver que el tejido óseo va a empezar a fortalecerse y con la actividad física se puede estimular el trabajo de los osteoblastos para generar mayor cantidad de fibras de colágeno y esto darle una mayor fortaleza. Específicamente hablamos de ejercicios en los cuales se tenga, por ejemplo, se tenga específicamente primero, o sea, de levantamiento del peso corporal, ¿no? La calistenia, pero también de fuerte o alto impacto, ¿no? Es decir, correr, trotar, brincar, ¿vale? Esos serían los ejercicios en los cuales nos ayudaría bastante esa actividad para poder reforzar el tejido óseo. En cuanto al envejecimiento y el tejido óseo, vemos que desde el nacimiento a lo largo de la adolescencia se va a empezar a producir mayor cantidad de tejido. En los adultos jóvenes, los índices de depósito y resorción ósea son aproximadamente equivalentes, que quiere decir que los osteoblastos y los osteoclastos van a estar en el mismo nivel. Pero cuando llega ciertas etapas de la vida, por ejemplo, el climaterio y la menopausia, en las mujeres, los estrógenos comienzan a disminuir, los niveles de hormonas sexuales decaen y esto hace que haya una resorción ósea mayor porque le dan una protección a los osteoclastos. Entonces, los osteoclastos lo que hacen es disminuir su función, los osteoblastos, los osteoclastos se quedan normales, los osteoblastos disminuyen su función y es por eso que hay una mayor resorción ósea y las mujeres en estas etapas estamos más propensas a sufrir osteopenia, osteoporosis y fracturas. Ahora, los dos defectos principales del envejecimiento. Hablamos que la pérdida de la masa ósea se va a deber a consecuencias de la desmineralización del paso del tiempo. Aproximadamente a los 30 años vamos a empezar a tener una desmineralización, se acelera a los 45 años, esto hablando en las mujeres, disminuyen los niveles de estrógenos y continúa hasta el 30% de la pérdida del calcio óseo alrededor de los 70 años. En los hombres es diferente, esto comienza alrededor de los 60 años y cada 10 años se pierde alrededor de un 3%, es muy pequeña la pérdida, ¿no? A consecuencia de la disminución del índice de síntesis de proteínas, también con el paso del tiempo vamos a obtener una mayor fragilidad. Debemos de tener en cuenta que las fibras de colágeno son las que le van a dar la estructura al hueso, una resistencia a la tensión. Entonces, si hay una disminución en la cantidad de, por ejemplo, vitamina C, que ella es precursora de la síntesis de colágeno, y aunado con el tiempo nosotros perdemos esa capacidad de síntesis, entonces vamos a correr el riesgo de tener huesos frágiles, ¿no? Y la pérdida de esta última debilita mucho los huesos, que se tornan frágiles y propensos a fracturarse, que es lo que les comentaba. En algunas personas con mayor cantidad de años, la síntesis de colágeno se enlentece, ¿vale? Y esto específicamente a la disminución de la producción de una hormona que se llama hormona de crecimiento. Aquí les dejo un resumen de los factores que afectan el crecimiento óseo en cuestión del calcio, magnesio, ¿no? Calcio y fósforo consolidan la matriz osteoidea, el magnesio participa en la producción de la matriz, igual el flúor favorece la consolidación de esta matriz, el manganeso activa enzimas, ¿vale? Y van a ver que las vitaminas también cumplen un papel importante en la regeneración o en la generación o síntesis de tejido óseo. Aquí les dejo algunas patologías referentes al tejido óseo, en donde hablamos de osteoporosis y osteomalacia o raquitismo. Osteoporosis, estamos hablando
de un problema en el cual la velocidad de resorción ósea o la destrucción excede, ¿no?, la del depósito óseo o la formación del tejido óseo, ¿vale? Cuando las personas tienen estas patologías, pueden acudir con un médico para que les proporcionen antirresortivos que van a enlentecer la progresión de la pérdida ósea, pero también pueden acudir para que les den fármacos estimulantes de la producción del tejido óseo, ¿vale? Ahora, en osteomalacia o raquitismo hablamos de una enfermedad en la cual la calcificación es inadecuada, generalmente causada por una deficiencia de vitamina D. Si se acuerdan, cuando veíamos nutrientes, lo veíamos. Entonces, el raquitismo es la patología en niños y la osteomalacia en adultos, que sería el ablandamiento y la deformación fácil de los huesos, ¿vale? Los huesos adquieren una consistencia como en forma de goma, ¿vale? Se deforman fácilmente y esto hace que pierdan la fuerza en esas extremidades las personitas y hasta incluso no tengan la capacidad de caminar, ¿vale? Por acá les dejo también osteoartritis, osteomielitis, osteopenia y osteosarcoma. Osteoartritis, degeneración del cartílago articular, de modo que va a darse, ¿vale? Esto generalmente puede ser en personas avanzadas o en personas jóvenes, alrededor de 40 años, un poquito más, que tengan antecedentes heredofamiliares de osteoartritis, ¿vale? También vemos osteomielitis, que vendría siendo una infección en el hueso causada por una bacteria, ¿vale? Si hay una herida expuesta, por ejemplo, si se hizo una cirugía en el cual se infectó, ¿no?, la herida y el hueso, pues estamos hablando que pudiera generar esta infección. La infección crea sudoraciones, fiebres, calofríos, hay supuración también, edema, ¿vale? Entre algunas otras características más de esta patología. Ahora bien, está la osteopenia. La osteopenia es una reducción de la masa ósea, generalmente es un grado antes de la osteoporosis, ¿vale? Y el osteosarcoma, hablamos del cáncer en los huesos. Principalmente las personas que tienen osteosarcoma vienen siendo adolescentes en crecimiento, ¿vale? Y podemos ver que las localizaciones más frecuentes de metástasis en el hueso, estamos hablando del muslo, o sea, en el fémur, la tibia, en la pierna, el húmero, en el brazo, ¿vale? Y generalmente también hace metástasis a pulmones. Ahora bien, dejamos por un lado tejido óseo y nos vamos a las articulaciones. La articulación, ¿qué es? Es lo que va a mantener a los huesos, lo que les va a dar que el movimiento a los huesos, ¿vale? Gracias a ellas nos podemos mover, ¿vale? Una articulación es un punto de contacto entre dos huesos, ¿vale? Aquí hablamos también entre hueso y cartílago. Ahora, el estudio científico de las articulaciones se denomina artrología y el estudio del movimiento se denomina kinesiología. Ahora bien, desde el punto de vista estructural, las articulaciones se van a clasificar en los siguientes tipos. Articulaciones fibrosas, ¿vale? Hablamos de cierto tipo de articulaciones, las cuales serían, por ejemplo, de sutura, ¿no? Estas no permiten movimiento, si ustedes se fijan. Vemos cisdemosis también, por ejemplo, en la de la primera de suturas, vemos, por ejemplo, entre medio de un hueso del cráneo y otro. Vemos, por ejemplo, en los huesos, perdón, en los dientes, también vamos a encontrar cisdesmosis, ¿vale? Vamos a encontrar en medio de huesos, por ejemplo, entre la tibia entre el peroné, ¿vale? Y la tibia, podemos encontrar otra que se llama membranas interóseas, también no nos permiten movimiento específicamente. Están otras que son articulaciones cartilaginosas, que estos mantienen unidos a los huesos, pero tampoco le generan una movilidad como tal. Entonces vemos sincondrosis y la sinfisis del pubis,
¿no? Y la sincondrosis, por ejemplo, vemos la epífisis de un hueso que se une a la diáfisis, ¿no? Y tenemos articulaciones sinoviales que son las que nos van a ayudar. ¿Para qué? Para que se lleve a cabo el movimiento, ¿no? Entonces, vamos a ver que estas articulaciones sinoviales van a tener adentro líquido sinovial compuesto por ácido hialurónico secretado por células fibroblásticas de la membrana sinovial. Nótese las dos capas de la cápsula articular. Tenemos una membrana fibrosa, si ven mi cursor, y una membrana sinovial, ¿vale? El líquido que está adentro es el que mantiene lubricada la articulación. Ahora, ¿cómo se lleva a cabo la inervación y irrigación de estas articulaciones? Pues las articulaciones sinoviales contienen muchas terminaciones nerviosas igual. Algunas de las terminaciones nerviosas transportan información específica de dolor desde la articulación hacia la médula espinal y de la médula espinal hacia el encéfalo, ¿vale? Otras terminaciones nerviosas responden al grado de movimiento y estiramiento, ¿vale? De la articulación, y esto puede observarse cuando el médico golpea el tendón debajo de la rótula. Es este tipo de reflejo, ¿no?, que nosotros podemos observar. Ahora, la inervación y irrigación seguimos. En las articulaciones sinoviales, las arterias adyacentes envían numerosas ramas que van a ir penetrando los ligamentos y van a llegar hasta la cápsula articular, ¿vale? Y ahí van a proporcionar tanto nutrientes como pueden proporcionar oxígeno, ¿vale? Entonces, las venas retiran el dióxido de carbono también, e incluso que eso lo vamos a ver igual en sistema, sistema circulatorio. Entonces, generalmente las ramas de diferentes arterias se anastomosan, ¿vale?, alrededor de las articulaciones antes de penetrar a la cápsula articular. Los condrocitos, que son las células del cartílago articular de una articulación sinovial, ellos van a recibir la cantidad suficiente de oxígeno y nutrientes del líquido sinovial formado a partir de la sangre, y todos los demás tejidos articulares reciben irrigación directa de las arterias. Ahora, tanto el dióxido de carbono y desechos van a pasar desde los condrocitos del cartílago articular al líquido sinovial, y luego esto va a pasar hacia las venas. Va a ser como un tipo de intercambio, pero hay un intermediario, ¿no? Y esto sería todo en cuestión de tejido óseo. Vamos a ver tejido muscular, ¿vale? Para que veamos también cómo se compone el aparato osteomuscular específicamente, ¿vale? Entonces, eso lo veremos en otra clase. Igual, ya saben, si tienen alguna duda, con gusto pueden escribirme, ¿vale? En la plataforma sin ningún problema.